Y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como en la mañanita, también al atardecer, ¿verdad? Esperando pues que cada día sea de este ayuno sea provechoso, ¿verdad? Y que nuestro Señor lo tome con el mayor de los sagrados, este pequeño sacrificio, ¿verdad? Que no es nada en comparación a todas las bendiciones que el Señor nos da cada día. Agradecemos a la familia que nos está acompañando hoy, muy amada, y sentarse en su casa porque esos señores son de la casa. Dando continuidad pues a nuestro sexto día de ayuno, a la par, ¿verdad? Como se había dicho, está el ayuno y está una enseñanza. Estamos hablando de los 13 jueces de Israel. Vamos ya por ya hemos visto a Otoniel, a Oad, Sagmar, Débora, Barak, Gedeón. Hoy toca la verdad. Me encanta porque ya hemos desfilado los seniors, ahí vienen los juniors, que empezamos desde el sábado, ¿verdad? Del corazón, como se ha dicho, nuestro Señor Jesucristo no va a habitar porque de nuestro corazón nacen muchas maldades, como ya hemos estudiado, maldades, malos pensamientos, fornicaciones, homicidios, ¿verdad? Hurtos, todo sale de nuestro corazón, ¿verdad? Que en el Edén se pervirtió. Hoy vamos a escuchar con mucha atención a nuestro joven Denzel, ¿verdad? Denzel Flores, que viene a hablar sobre el juez Tolá y sobre la maldad y sobre las maldades, ¿verdad? Que sale de nuestro corazón. Así es que un aplauso para este muchachito. Bueno, buenas noches, hermanos. Creo que esta semana, como todos han podido ver, ha sido de incomodidad en muchas cosas, tanto en la comida, que nos encanta tanto, como en salir de nuestra zona de confort. Entonces, me gustaría empezar diciendo nuestra confesión de fe, que como ustedes saben la encontramos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, como ya mencionaba la pastora, el tema que me tocó son las maldades. Y es bien curioso todo lo que puede desembocar la maldad. Y nosotros usualmente tenemos un concepto bien general de maldad y no sabemos que la maldad provoca muchas cosas que vamos a ir viendo y tomando poco a poco a medida desarrolla el tema. Entonces, primero tengo el concepto general de maldad. Según el material, la maldad es la fuerza poderosa que toma nuestros pensamientos, toma nuestros sentimientos, los hechos y nos aleja del fuego de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios, hermanos, es como un espejo, pero no un espejo terrenal como el que nosotros podemos tener en nuestras casas o en algún otro lugar, sino que es un espejo que nos muestra cómo somos verdaderamente, hermanos. Entonces, escudriñando la palabra, Dios me mostraba que muchas veces cuando estamos en maldad, sí tenemos una imagen propia, tenemos un espejo que nos muestra cómo somos, pero muchas veces nosotros mismos distorsionamos esa imagen y podemos ver cosas que en realidad no están pasando ahí, y esto es gracias a los frutos de la maldad que vamos a ir estudiando. Entonces, entre más alejados estemos de la palabra de Dios, más distorsionada estará nuestra imagen o la imagen que tenemos de nosotros mismos. Es decir, que muchas veces nosotros pensamos que estamos obrando bien o que no necesitamos venir como ya sea a la iglesia o corregir ciertos aspectos de nuestra vida, y esto es porque no estamos bajo la luz de la palabra, que como les mencionaba es como un espejo que nos muestra verdaderamente cómo somos. Entonces, si nos alejamos de la palabra, nunca vamos a poder cambiar, nunca vamos a poder mejorar cada día, porque no vamos a saber identificar esos puntos a los que tenemos que empezar a tomar en cuenta para trabajarlos. Entonces, también encontraba una definición bien curiosa de la maldad,
que decía que es cualquier cosa que contradiga la naturaleza santa de Dios. Y para esto me gustaría que me acompañaran al Salmo 51:4. Salmo 51:4. Y dice, contra ti y contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Entonces, cualquier cosa que contamine nuestros sentidos y nos impida alinear nuestra triple naturaleza es considerado maldad. Entonces, como ya hemos aprendido en las enseñanzas que se imparten en esta casa los miércoles, nuestro objetivo es buscar alinear nuestra triple naturaleza a la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquier cosa que nos impida ver el rostro, buscar la naturaleza de nuestro Señor, es considerada una maldad. Entonces, la maldad no viene sola nunca, siempre viene como con otras cosas que van derivando de ellas o con características que es bien importante que las estudiemos para identificar si hay maldad en nuestro corazón. Entonces, para los que anotan, yo soy de los que me gusta anotar bastante. Entonces, ahorita vamos a ver las cosas que provoca la maldad o las cosas que hace la maldad y la vamos a ver en algunos puntos. Entonces tenemos el inciso A, que la maldad conspira contra Jesús. Y para esto tenemos el versículo de Mateo 22:15 para ilustrar un poco esta característica de la maldad. Entonces, Mateo 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Aquí está hablando, hermanos, de los fariseos cuando intentaban engañar a Jesús. Entonces me llamaba la atención la palabra sorprender porque no queda muy clara esa traducción. Entonces busqué en el diccionario Strong y tenemos que es la palabra G3802 y viene del griego. Y esta palabra se puede traducir sí como sorprender, pero se traduce como algo que es como entrampar, o sea, poner una trampa, o también como avergonzar. Entonces es bien curioso porque muchos conocemos la historia de cómo intentaban ponerle trampas a Jesús o no sorprenderlo de una forma como normal, como nosotros tenemos entendido por sorprender, sino que sorprenderle en la palabra para poder avergonzarlo. Y entonces me llamaba la atención porque cuando estamos en la maldad intentamos avergonzar a Dios, intentamos verlo por mentiroso, intentamos poner excusas que hagan que Dios se avergüence, pero lo único que logramos con eso es avergonzarnos a nosotros mismos. Entonces es bien curioso porque muchas veces nosotros creemos saber más que nuestro Dios, creemos que tenemos argumentos para lo que es indefendible, hacemos lo malo y lo llamamos bueno y buscamos palabras en contra de la Biblia como para que se contradiga, pero si nos damos cuenta, lo único que decimos son muchas veces tonterías, ya que somos nosotros mismos los que nos avergonzamos cuando estamos en maldad. Entonces, el objetivo de la conspiración que tenían los fariseos y que tenemos muchas veces en nuestro corazón a causa de la maldad es exaltarse a uno mismo. Entonces nosotros buscamos conspirar en contra de la palabra, en contra de Jesús, porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, cuando nosotros estamos buscando hacer nuestra propia voluntad, esa es una señal que tenemos que tomar en cuenta para saber que puede que tengamos maldad en nuestro corazón. Entonces, el siguiente punto que me gustaría tomar sería el inciso B. Entonces, la maldad obra con disgusto. Y para esto, hermanos, por favor acompáñenme a Efesios 5, del 14 al 16. Entonces dice, Efesios 15, 14 al 16.
Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, hermano. Como ya vimos, la maldad puede tener muchos significados, pero yo me interesé bastante, a mí me gusta bastante el griego. Entonces, traté de indagar bastante en el significado de las palabras, ya que, como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, la mayoría de pasajes que hablan sobre la maldad y están relacionados a Jesucristo van a estar escritos en griego porque son sacados del Nuevo Testamento. Entonces, hablaba de que la palabra malos en ese pasaje es la G4190, que viene del griego poneros. Y dice que, me llamaba la atención porque dice que es algo dañino, es algo malo, pero no algo malo como algo que nos pueda causar un daño físico, sino que decía un daño explícitamente moral. Entonces este mal que dice este versículo de los días son malos, se refiere a que en esencia los días eran malos en la moral. Entonces eso podemos verlo hoy en día, ya que la moral está muy distorsionada. Uno puede ver cómo las cosas van perdiendo la moralidad, incluso son amorales o inmorales. Entonces es bien curioso cómo se refiere a días malignos, pero explícitamente se refiere a la moral de las personas. Entonces, aquí se nos incita, Jesús nos incita a aprovechar el tiempo, ya que los días que vienen son malos, como ya había dicho. Entonces, estos días malos traen consigo disgustos y dificultades. Pero para entender los días malos y la maldad en sí, tenemos que saber que hay dos tipos de maldad. Está la maldad externa, que son los espíritus malignos que nos asaltan y nos vemos expuestos a ellos y muchas veces provocan que las cosas salgan mal. Entonces, esta es la maldad, hermanos, a la que nos vemos expuestos cuando estamos en contacto con el mundo, cuando estamos en contacto con personas que pueden estar en algún proceso de maldad, o no solo con personas, sino con situaciones que son malas, y así nos pueden contaminar de forma externa, desde afuera hacia mi persona. Pero también está la maldad interna, que creo que hay que tener un poco más de cuidado con ella, ya que cuando uno está en el exterior, uno puede buscar evitar la maldad que viene del exterior, ya sea como lo estamos haciendo esta noche, viniendo a la casa de Dios, ya que sabemos que en su presencia no hay maldad. Entonces, así evitamos estar expuestos a la maldad externa. Pero la maldad interna son las maldades que obran desde nuestro interior y nos hacen sentir mal. Y esto solo se limpia, hermanos, mediante la sangre, el fuego y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos puntos que estoy tocando son como herramientas para identificar si nosotros tenemos maldad en nuestros corazones, ya que, como les mencionaba, huir o evitar una maldad externa es mucho más fácil que evitar una maldad interna, ya que cuando viene desde nuestro interior, sin importar el lugar donde estemos, siempre va a estar la maldad ahí. Por lo tanto, tenemos que buscar limpiarnos en la sangre, limpiarnos en el nombre de Jesucristo, y solo así podemos erradicar esta maldad que puede que tengamos en nuestros corazones. Entonces tenemos el punto C, y dice que la maldad controla la vista. Entonces, para esto vamos a ir a Mateo 6:23. Mateo 6:23. Dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que
Si la luz que hay si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y cuando dice si tu ojo es maligno, utiliza la misma palabra del griego, que es la 4190, que es para decir la maldad enteramente moral. Entonces, cuando se refiere a si nuestro ojo es maligno, es cuando si tenemos nuestra visión posada en la moral de este mundo, ya que como sabemos está totalmente contaminada. Entonces, así podemos tomar la maldad externa de las que le había hablado antes y teniendo nuestra vista en esa maldad, así podemos llegar a contaminar nuestro corazón y ahí la maldad se posa en nuestro interior y es cuando es más difícil erradicarla. Entonces tenemos que acudir a la sangre de Jesús para poder limpiarnos de esta maldad. Entonces, la maldad puede llegar, hermanos, a contaminar todos nuestros sentidos. Y el remedio para esto es poner nuestros ojos en Jesús. Es decir, alinear nuestra vista con la de nuestro Señor para que así se pueda purificar nuestra triple naturaleza. Entonces, eso, siempre tenemos que buscar alinear nuestra visión con la de nuestro Señor Jesucristo, ya que si volteamos a ver a un lugar que no sea su nombre, a un lugar que no sea la cruz, todo lo que vamos a encontrar es maldad, ya que en este mundo es reinado por la maldad. Entonces tenemos el punto D, que dice que la maldad obra con incredulidad. Y para esto podemos verlo en Hebreos 3, del 12 al 13. Hebreos 3, 12 al 13. Y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, aquí podemos ver varios ejemplos de cómo la maldad obra con incredulidad. Uno de los más grandes es en el pueblo de Israel, ya que como ellos tenían maldad en su corazón, eran incapaces de ver lo que Dios podía hacer por ellos. Es por esto que muchos de ellos no pudieron entrar a la tierra de Canaán, ya que no creían que Dios podía hacer la obra de entregarles esas tierras. Pero esto no era porque la tierra de Canaán tuviera algo que evitara que el pueblo de Israel entrara, ya que, como saben, si Dios está con nosotros, ninguno de los males nos puede hacer daño, sino que esta maldad es la que hablábamos antes, que era la maldad interna que estaba en el pueblo de Israel. Entonces, al no tener la visión en el Señor, ellos no creían lo que Él les decía que podía hacer por ellos. Entonces, esa maldad les hizo desconfiar de la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nosotros mismos actuamos con maldad. Las situaciones parecen no tener solución y esto hace que desconfiemos de Dios. Por lo tanto, tenemos que sacar la maldad de nuestros corazones y sin importar nada, poner nuestra confianza en Dios. Porque cuando depositemos nuestra confianza en Dios, Él se hará cargo de cualquier situación, al igual que cuando abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Entonces, más que intentar buscar una solución a nuestros problemas, más que intentar buscar cómo reparar las cosas por nosotros mismos, es ver si tenemos maldad en nosotros, ver si hemos sido corruptos por la maldad y así poder limpiarnos. Entonces, cuando nosotros nos limpiamos de la maldad y le erradicamos de nuestro corazón, es cuando nosotros podemos ver que Dios está obrando. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas o no entendemos por qué pasa una situación o muchas veces decimos que Dios no está haciendo nada para sacarnos de cierta situación. Pero esto, relacionado con el punto anterior, es porque no tenemos nuestra vista puesta en Él.
Entonces ya al limpiarnos de la maldad podemos empezar a ver las cosas que estaban frente a nosotros, pero la maldad, al corromper nuestra vista y al llenarnos de incredulidad, no nos había dejado ver las cosas que Dios estaba haciendo por nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Y el siguiente punto es la letra E, y que dice que la maldad es como una víbora. Y para esto podemos ver Mateo 12, del 34 al 36. Mateo 12, 34, 36. Y dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, en el material se especifica que la maldad es como una mordedura de una víbora mortífera, que una vez que nos ha mordido, acusa y desconfía de Dios, como habíamos mencionado antes. Entonces, aquí hay algunos puntos que me gustaría que tomáramos en cuenta, que dice que las cosas que se manifiestan por la mordedura de la víbora son la duda, el miedo, la murmuración y la queja. Entonces, como ya había mencionado anteriormente, muchas veces cuando estamos en situaciones desesperadas en las que no sabemos qué hacer, en lugar de limpiarnos de la maldad, en lugar de buscar el nombre, de buscar la sangre, que son la única manera de que podemos erradicar la maldad de nuestro corazón, empezamos a quejarnos, empezamos a tener incredulidad en nuestros corazones, a dudar si Dios nos puede sacar o no de una situación. Y de aquí surge el miedo, ya que, como vemos, la mordedura de la serpiente de la maldad provoca todo esto en nuestros corazones. Entonces, es importante identificar estas cosas en nuestras vidas, ya que pueden ser producto de la maldad y de la mordedura como de serpiente. Entonces, aquí hacía una comparación de que en lo natural nunca vamos a ver que una serpiente muerda un árbol, sino que siempre buscan morder la carne. Asimismo es en lo espiritual, ya que la serpiente nunca va a morder el árbol de la vida, sino que siempre busca morder nuestra naturaleza carnal. Entonces, entre más acercados estemos nosotros, entre más puesta la vista esté en Jesús, que es el árbol de la vida, más nos vamos a limpiar de esa naturaleza carnal, que es la que nos expone a la mordedura de la serpiente, como podemos ver aquí, y así podemos evitar llenar nuestros corazones de maldad. Entonces, estos puntos son importantes porque así podemos identificar si tenemos o hemos tenido maldad en nuestro corazón cuando empezamos con quejas, con murmuros y cuando las cosas nos provocan miedo, porque todavía no estamos lo suficientemente acercados al árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pasando al siguiente punto, que es la letra F, hablamos de que la maldad es negligente. Y para esto vamos a ir a Mateo 25, 26. Y dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces, este siervo del que se menciona escondió el talento que se le había dado, porque no creyó que su amo podría utilizarlo. Y en la Biblia podemos ver muchos ejemplos como como en el caso de Moisés, que tenía dudas de que Dios podría utilizarlo, ya que él era tartamudo. Entonces, la maldad en nuestro corazón hace que dudemos de nuestras capacidades y nos hace pensar que
que Dios no nos puede utilizar. Y entonces es bien curioso porque nosotros siempre en el Ministerio de Alabanza específicamente tenemos varias dudas y nos vemos relacionados con personas que creen que no son capaces de hacer las cosas. Y en mi experiencia personal, ustedes me han visto alrededor de ya casi 2 años tocando el bajo ahí. Y yo, hermanos, no soy bajista. Yo soy percusionista. Y recuerdo que se necesitaba que alguien tocara el bajo aquí en la iglesia. Y yo, obviamente, me entró duda en el corazón que, pero ¿y si no la doy? ¿Y si hago las cosas mal? Pero decidí poner mi mirada en Dios y dije, ok, si eso es lo que la iglesia necesita, yo estoy dispuesto a acudir al llamado. Y ahí pueden ver que no soy el mejor bajista del mundo, pero aún así Dios me usa como instrumento para alabar su nombre. Entonces, así es en todas las situaciones de nuestra vida. Igual yo hablaba con Tito y le decía, pero yo nunca he dado una enseñanza en ninguna iglesia. Pero es lo que se necesita y es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, nuestro deber es acudir al llamado y poner nuestra confianza en Él, ya que nosotros muchas veces dudamos de nuestras capacidades, pero nuestro Señor no, y sabe lo que depositó en nuestro corazón y para qué vamos a ser utilizados en su obra. Entonces, muchas veces podemos incluso llegar a desperdiciar los talentos que Dios nos da, ya que la duda y la negligencia provoca una desconfianza y esta es depositada en nuestros corazones por la maldad. Entonces, eso es bien delicado porque podemos dejar de hacer las cosas de la obra del Señor por la duda que hay en nuestros corazones. Y a veces podemos nunca darnos cuenta de lo que en realidad somos capaces y de lo que podemos hacer junto al Señor por esta duda que es provocada por la maldad. Entonces la maldad nos hace negligentes con los talentos, los dones y las capacidades y oportunidades y privilegios que Dios deposita en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros logremos limpiar la maldad que pueda haber en nuestro corazón, es cuando Dios nos va a utilizar más en su obra y cuando vamos a poder ayudar más aquí en la casa del Señor. Entonces, pasando al siguiente punto, que es la letra G, podemos ver que la maldad engaña y es engañada. Y para ilustrar esto, tenemos que ir a 2 de Timoteo 3:13. Y dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Entonces, el mal en nuestro corazón provoca que nos agrade engañar y ser engañados, tanto que podemos incluso engañarnos a nosotros mismos. Entonces, aquí podemos verlo por experiencia personal, que cuando nosotros estamos llenos de maldad, somos engañados por las demás personas, que nos dicen que las cosas que estamos haciendo están bien, que nos pueden incluso incitar a dejar de venir a la iglesia, como no, comentarios como, ¿para qué vas? Es mejor descansar los domingos, es mejor invertir el tiempo en otras cosas. Y si hay maldad en nuestro corazón, estos comentarios pueden llegar a engañarnos. Y como aquí escribía, incluso podemos engañarnos a nosotros mismos, como no, yo ya tengo 8 años o 10 años de ser cristiano y ya no hay nada más que pueda aprender. Ya me leí la Biblia completa, ya me inscribí en X cantidad de cursos y ya no hay nada que nadie me puede enseñar, ya llegué a la sabiduría plena. Entonces, cuando hay maldad en nuestros corazones es que podemos creernos esas mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Entonces, el decir que no necesitamos a Dios, que ya con lo que tenemos es suficiente, son productos del engaño que pone la maldad en nuestro corazón. Entonces, podemos ver en Mateo 13:19.
¿Qué dice? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, por medio del engaño, el diablo nos quita la palabra que fue sembrada. Y me llama la atención porque la palabra arrebata dice que se traducía como arrebata violentamente. Entonces, no es algo como que estamos nosotros y podemos estar tranquilos con la palabra del Señor y que sea arrebatada así mientras estamos desprevenidos. No, nosotros podemos ver que el diablo llega con violencia a nuestras vidas, a arrebatarnos la palabra que nos ha dado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. También tengo aquí Mateo 24:24, que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es por esto que tenemos que evitar el engaño, hermanos, y no creernos más de lo que somos, ya que nosotros simplemente somos siervos, somos instrumentos que somos utilizados para la gloria de Jesucristo. Porque cuando empezamos a dejar que el engaño entre en nuestro corazón, aun cuando somos llamados hijos, a veces creemos que estamos absueltos de que vengan a quitarnos la palabra que se nos ha dado, sino que siempre tenemos que buscar la cruz y siempre tenemos que acercarnos al nombre de Jesucristo, que es la única forma de evitar de que la palabra que se nos ha puesto en nuestro corazón no sea arrebatada. Entonces, podemos ver también que en Apocalipsis 3:18, y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos evitar el engaño. Y dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces aquí Dios aconseja a la iglesia de la Odisea que unja sus ojos para poder ver con claridad. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos que limpiar nuestros ojos para poder ver con claridad y no ser engañados. Y la forma de evitar el engaño, hermanos, es mantenerse escudriñando las Escrituras, ya que es así como desarrollamos la capacidad de identificar cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Él. Pero para esto tenemos que estar en una búsqueda constante, no solo leer por partes como muchos de nosotros hacemos y creemos que leyendo pedacitos de la palabra ya tenemos la verdad absoluta. No, porque como mencionaba antes, que dice que se levantarán falsos cristos. Entonces la manera de evitar el engaño es mantenernos firmes, escudriñando las palabras, teniendo la sabiduría que solo viene por parte de la palabra. Entonces, con esto podemos pasar al siguiente punto, que es la letra H. Y dice que la maldad aborrece la luz. Y esto lo podemos ver en Juan 3, del 19 al 21. Y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, dice que cuando nuestras obras son malas, huimos de la luz. Por tanto, no queremos estar con aquellos que están cerca de la luz de Dios. Entonces, por eso cuando
estamos en maldad o cuando nuestro corazón está lleno de maldad, tratamos de evitar a toda costa a las personas que sí están buscando la luz de Jesús. Por eso podemos ver personas que muchas veces evitan nuestra presencia o evitan venir a la iglesia o entrar a nuestra conversación porque saben que nosotros tenemos palabra de vida para ellos. Pero la maldad que yace en sus corazones hace que eviten estar ante la luz, ya que como leíamos, la luz hace que nuestro corazón sea expuesto, hermanos, pero no sea expuesto para ser juzgado, para ser ridiculizado, sino para ser limpio y para que busquemos la provisión de sangre y la del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que la verdad descubre el engaño y por eso la maldad nos aleja de la luz, ya que al estar en contacto con la luz de Jesús, los engaños que la maldad provocó son expuestos. Entonces, ya para ir concluyendo, me gustaría hablar sobre la victoria de Dios sobre la maldad. Y el versículo que elegí para ilustrar esto es 1 de Juan 1, del 7 al 9. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Jesucristo es la sangre, tiene la sangre que nos limpia de toda maldad. Y me llamaba la atención este versículo o este pasaje porque conecta con los puntos anteriores que ya habíamos hablado. Porque dice que cuando andamos en la luz estamos en comunión unos con otros, como lo que había mencionado, que cuando nos llenamos de maldad en nuestro corazón buscamos evitar estar en contacto con las personas que sí están buscando la luz. Y también dice que el pecado es el que nos engaña y nos engañamos a nosotros mismos. Entonces hay que confesar nuestros pecados a Jesús y así poder ser limpios de cualquier maldad. Entonces, para esto tenemos que contrarrestar cada uno de los puntos que les dije, hermano, ya sea poniendo nuestra mirada en Él, teniendo nuestra confianza plena en Él, evitando menospreciarnos, ya que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ha puesto los dones, las habilidades, los talentos para que cada uno de nosotros lo pueda venir a desarrollar a la casa del Señor. Entonces, para finalizar, tengo aquí que para el pecado de las maldades Dios envió a Tolá. Y Tolá es mencionado en Jueces 10, 1 y 2. Dice, después de Abimelech se levantó para librar Israel Tolá, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años, y murió, y fue sepultado en Samir. Entonces, la palabra Tolá viene del hebreo 84:39 y significa gusano. Entonces, Jesús toma el lugar del Tolá para juzgarnos y se convierte en el gusano humilde que rompe la maldad orgullosa que está en nuestros corazones y nos dará el deseo de mantenernos en la palabra, permitiendo que Dios construya de nuevo una casa de fuego, luz y gloria. Entonces, cuando ya logramos librarnos de la maldad, esto nos permitirá mantener nuestra mirada en Jesús, tener la confianza plena en nuestro Señor y permanecer junto a la luz para así evitar el engaño. Y por lo tanto, cuando todos estemos en comunión buscando la luz, esto nos hará más cercanos como hermandad, ya que no buscaremos ocultarnos de las demás personas que también estén buscando la luz como nosotros, sino que todos iremos y nos limpiaremos de cualquier maldad en la sangre
de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro escogido es comer las hojas del árbol de la vida, a fin de ser sanados de nuestra maldad. Y comiendo el árbol de la vida es como cambiamos nuestra naturaleza carnal, y así librarnos de toda maldad, que es como la mordedora de la víbora. Entonces, ese es el tema que tenía preparado para hoy, hermanos. Espero que haya sido de provecho para sus vidas, y de verdad estoy muy agradecido con Dios por darme esta oportunidad. Entonces, eso, hermano, muchísimas gracias por su atención. Fuertes palmas a Jesús. Sí habla el hombre, ¿va? Fíjense que solo 3 cositas, bueno, 4 cositas ahí. Cuando hablamos de Tolá, la maldad, hay que ver por qué Tolá fue levantado para derrotar la maldad. Y en el verso, en el capítulo, en el 10:1 solo dice que después de Abimelech se levantó Tolá. Y bueno, voy a ir uniendo los puntitos que tenía. Y decía Denzel que Tolá significa gusano. Pero una mejor interpretación es larva. ¿Sí? Poneme la imagen que te mandé, porfa. Larva. Aquí tenemos que unir varias cosas. Para entenderlo a cabalidad tenemos que unir varias cosas. Esa larva que ustedes ven ahí, ese es el proceso, el paso anterior a un gusano. Y esa larva tiene ese color, porque esa larva es la que extraían, bueno, el color carmesí que tenía el velo de la entrada del tabernáculo. El color rojo carmesí que menciona el velo de la entrada al tabernáculo de Moisés tenía 4 colores. Tenía el carmesí, tenía el violeta, tenía el azul y tenía el blanco, que es el lino fino. Y el carmesí, que es el rojo, lo obtenían de esa larva. Ahora, ¿cuál es la única manera de obtener el rojo de esa larva? Triturándola. O sea, esa larva tenía que morir. Después de triturarla, yo me empecé a recordar, yo no sé si aquí hay, pero yo me imagino que sí hay, con aquellos cositas con las que molían algunas hierbas. No sé cómo. Ajá. Y empezaban a sacarle para hacer en Guatemala para cocinar y cosas así, ¿verdad? Y entonces metían un montón y empezaban a hacerle, y al morir, lo que hacía esa larva es que empezaba a desprender un color rojo. Cuando ya tenían esa esencia, agarraban la tela y la sumergían ahí, y entonces quedaba la tela de color rojo carmesí. Así es, hija mía, perdóname, pero así es. Así era como la obtenían. Ahora, Jesús dice que se hizo como un gusano, dice la palabra. Pero la palabra que usan es tolá, como una larva, porque es la posición más humilde o más baja que pueda tener este insecto, por lo cual contrarresta nuestra maldad, con humildad. La humildad de una larva. ¿Qué significaba el rojo en la entrada del templo? La humildad. ¿Cómo contrarresta Tolá la maldad? Con humildad. ¿Sí? Ahora, le decía que tenemos que entender por qué Tolá entonces contrarresta la maldad, y en Jueces 10:1 tal vez no nos da tanto la pauta, pero si regresamos a Jueces capítulo 9, vamos a ver qué pasó ahí. Lo vamos a leer rapidito. Jueces capítulo 9, verso 1. Mire, por eso es que Tolá se levantó después. Dice que, y fuese Abimelech, hijo de Jerobaal, a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo:
yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquem, que tenéis por mejor que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os señoree un varón. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre, a oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Mire, resumiéndole lo que pasó ahí, Abimelech lo que hizo fue usar la maldad, bien político él, así como cuando regalan láminas o regalan canastas, eso lo hacían mucho, bueno, lo siguen haciendo allá en mi tierra, que por una canasta con cosas, por una lámina para que te echara un pedacito, les compraban un voto. Bueno, eso hizo Abimelech, usando maldad, y después dice que él fue y que toda esa gente les dio una cantidad de dinero, y que con ese dinero lo que hizo fue contratar, ay, eso lo quiero leer, dice, ¿dónde está? Dice Jueces 9:4, dice, y diéronle 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, no del templo de Dios, con los cuales Abimelech alquiló hombres, que dice ahí, ociosos y vagabundos, que le siguieron. Y vinieron a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una piedra, mas quedó Jotam, el más pequeño hijo de Jerobal, que se escondió. Mire qué hizo este bandido. Este sí era un bandido. Este sí obraba con maldad. Por eso es que después de que Abimelech se levantó con esa maldad, Dios levantó para derrocar a Abimelech a Tolá, a la humildad. Ahí es donde vamos cobrándole un poquito de sentido, ¿verdad? O sea, toda la maldad que pudo haberse levantado, todo lo que explicó Denzel, que estuvo muy bien, es contrarrestado por Cristo como Tolá, con humildad, con ese nivel de humildad tan bajo. Ahora, vamos a ver, ya uní varios puntos en este pedacito, y yo los apunté por aquí, porque si no, se me pasan. Ahora, decía Denzel en una cita, si tu ojo es maligno. Y aquí, hermano, es cuando tenemos que reunir, estamos estudiando, bueno, ahorita los miércoles estamos en esto, pero hemos estado trabajando la triple naturaleza, y bastante. Y cuando hablamos del ojo del Espíritu, hablamos del ojo de la fe. Y yo les conté que cuando nosotros fuimos a ver esta película de Marvel, de Doctor Strange, la última, a él le aparece un tercer ojo. Y cuando solo salimos, y aquellos me empezaron a preguntar, y ese tercer ojo, ¿y qué es eso? Y mire, no es que no sea cierto. En el mensaje de la esposa del Cordero le llamamos el ojo unificado, que es un tercer ojo, espiritualmente hablando. Acá no vamos a andar como que si somos con un ojo aquí, ¿verdad? Pero es un ojo que se abre para el bien. Pero hay quienes en el lado, como Luzbel todo lo ha copiado y lo ha tergiversado, hay un ojo que se abre solo para el mal. Ese es el tercer ojo que en esa película está ilustrado. Hay gente que tiene un tercer ojo abierto para el mal. Y hay quienes, gracias al Señor, nos los ha estado abriendo para el bien. Ahora, mire el grado de engaño que puede llegar a tener Luzbel sobre nosotros. Apocalipsis, ahorita le digo, 17 creo que es, Apocalipsis 17, ahorita le digo.
Si me ayudan a buscarla por ahí donde dice, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y etcétera. Me sé el verso, pero no me acuerdo. 17:14. Ok, 17:14, si era 17. Dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con Él, y este es el pedacito que quería que vieran, con los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿A quiénes nos enseñó Denzel que puede llegar la maldad? A los elegidos. Imagínense a qué grado de crecimiento, o sea que, perdónenme, pero ninguno de nosotros, a menos de que llegamos a fieles, está exento de ser engañado y de ser corrompido por el nivel de maldad. Porque aún elegidos, es la misma palabra. ¿Qué cita usaste ahí para cuando dijiste los elegidos? No recuerdo qué cita usaste, pero es la misma palabra. La misma palabra. Cuando decía que habíamos sido elegidos. Esa misma palabra, elegidos, es la que aparece aquí en Apocalipsis. O sea que está hablando del mismo grupo de personas. Podemos llegar a ser engañados. Podemos llegar a ser contaminados por esta maldad, aún teniendo un grado de crecimiento de elegidos. Es por eso que es importante, como decía Denzel, sacar toda esa maldad de nuestro corazón. Y la única manera de sacar esa maldad del corazón es tomando como Cristo la figura de un tolá, de un gusano, en humildad. De saber que, mire, si el Señor, y termino ya con esto, dijo Denzel, si el Señor nos va a querer sacar el color rojo de la humildad a nosotros, ¿qué nos va a hacer? Nos va a triturar. Ahí no para dónde. Aquel que no es humilde y que de verdad quiere llegar a estar con el Señor, la única manera de poder llegar a ser humilde es ser triturado. H 1588. Sí, ahí estaba, Tolá. Yo lo estudié un poco del libro de la preciosa gema en el tabernáculo. Es que aquí es donde es bonito, porque cuando tocamos estos temas y podemos llegarlos a entender a cabalidad, es cuando hemos estudiado triple naturaleza y hemos estudiado el tabernáculo. Si no, tal vez logremos captar un poco, pero no logramos llegar a la profundidad de lo que la palabra nos quiere decir. La revelación es tan extensa que aquí podríamos hablar un montón. Pero en resumidas, cito lo que dijo Denzel, la única manera de que podamos contrarrestar todos estos grados de maldad y todo lo que la maldad hace, que podíamos ser engañados, fue cuando decía que podíamos ser apartados del camino, es sacando la maldad con humildad a través del proceso que el Señor tiene para nosotros. Es por eso que no nos podemos quejar. Había otro pedacito donde Denzel decía que la serpiente con su maldad empezaban a haber quejas y habladurías. Viene un proceso y ¿qué es lo primero que hacemos cuando viene un proceso? Quejarnos. Y otra vez yo digo, Señor, y no habrá otro por ahí. Es que es contigo. Es que es contigo. Señor, ¿y yo qué habrá hecho yo? Pues estás creciendo, hijito amado. Alégrate en las tribulaciones. Amén.